Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria. Buenas tardes para todas, todos y todes. Esto es Lenguas Insurrectas, el aquelarre para María. Acá estamos en esta tarde de agosto, donde nos trajo el viento, Carmen. Eso, ¿no? ¿Cómo es el refrán, María? ¿Qué? ¿Cómo es el refrán ese del viento? Ya te dejé mal, ¿no? Sí. No, Carmen, nos trajo el son. Bueno, después vamos a hablar de eso. Con 33 grados en la provincia de Salta, mucho calor. Mi nombre es Carmen Chuchuy Juárez, miembro de la Asamblea Lesbotrans Feminista de Salta, integrante de la Fundación GEMA. Buenas tardes, Carmen. Mi nombre es María Lanís, miembro de la Asamblea Lesbotrans Feminista de Salta y de la agrupación Beatriz Perocio. Decía que nos había traído el viento porque tuvimos una tarde bastante ventosa, viento sonda, viento toro, como dicen. Y bueno, el calor, y lo que decías es que Dios las cría y el viento las amontona. Bueno, a nosotros nos amontonó en esta tarde de agosto para hacer este hermoso programa de las guardianas de la tierra, ¿no? Esa, me encanta. Bueno, la cortina musical, como siempre, es Sudor Marica con Tita Prim, Vivas y Furiosas. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que agradecer, como siempre, se empieza agradeciendo a nuestro queridísimo operador, Pablo Arnedo, Isabel Sardina, Rocío Castro, que es operadora de Twitch. Y a la universidad, Radio Universidad, que nos brinda este espacio para que podamos hacer este programa. Estas insurrectas puedan hacer, tomar el éter, ¿no? Y hacer este programa. Con perspectiva de género e interculturalidad. ¿Te acuerdas cuando decíamos así antes, ¿no? Y perspectiva de clase también. Exacto, conciencia de clase para hacer este programa, si no, no sirve. Y vamos a saludar a nuestras queridas compañeras que no están, pero sí están. Es como ya sabes quién, ¿no? Están, pero no están. Sí. Un gran abrazo a Inu Yacu y Ana Luz, que hacen, son nuestras productoras en redes. Todo lo que ven en redes, ¿quién los hacen? Ellas. Son unas grandes productoras. Exactamente. ¿Y dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en Twitch, en el canal Radio UNSA, en YouTube Radio Universidad Nacional de Salta. También pueden vernos y repetir los programas que ya han sido emitidos, escucharnos los podcasts de Lenguas Insurrectas en Spotify, ya le puse una S, que nada que ver. También en el canal de YouTube, Lenguas Insurrectas. Y en Instagram, porque estamos en todos lados también, sí, nosotros, en todos lados, Lenguas-Insurrecta, en Facebook, Lenguas Insurrecta, o también mandarnos un mensaje, que nos encanta que nos manden mensajes, les oyentes, al 387-5666-3305. ¿Podés repetir, Carmen? Por supuesto, 3875-6663-305. Bien. Y empezamos. Empezamos este programa haciendo una efeméride, ¿no? Sí, efemérides que por ahí no están en otros lugares, pero que a nosotras nos parece muy importante destacar. Y es que hoy, 22 de agosto, se cumplen 53 años de la llamada masacre de Trelew en nuestro país. Estos hechos comenzaron en 1972, el 15 de agosto, durante la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse. 25 presos políticos de diversas organizaciones políticas se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 kilómetros hasta llegar al viejo aeropuerto. El objetivo era ir a Chile. Chile en esos momentos estaba gobernado por Salvador Allende, ¿no? Solo 6 pudieron salir y al llegar, bueno, lo agarraron los militares, ¿no? En vez de llevarlos de nuevo a Rawson, los trasladaron a la base aeronaval Almirante Saar, donde la madrugada del 22 de agosto los obligaron a salir de sus celdas y fueron masacrados. En esa masacre fueron fusilados, bueno, todos, ¿no? Estos compañeros, y 3 sobrevivieron.
No vamos a dar el nombre de todos ellos porque se hace muy largo. Estos 3 que sobrevivieron luego fueron desaparecidos durante la dictadura militar de 1976. Bueno, un homenaje a estos héroes del campo popular, estas heroínas también del campo popular, que luchaban por una patria más justa, ¿no? Eran militantes algunos de Montoneros, de la FARC y del ERP. Vaya nuestro recordatorio para ellos y ellas. Exactamente. Y ahí estaba la salteña, Ana María Villarreal de Santucho, ¿no? Que fue fusilada estando embarazada de 5 meses. Y que según los relatos de quienes vieron el cuerpo, los milicos se ensañaron en esa panza, ¿no? Incipiente, en ese bebé incipiente que estaba ahí. Bueno, memoria, ¿no? Memoria, ¿no? Exactamente, absolutamente, para toda la vida, para las urnas, para todo, donde vayamos en la vida. Nos hace falta memoria e historia sobre todo. Bueno, vamos a cambiar la faceta, vamos a hablar de buenas. ¿Hay buenas en este gobierno? No hay, ¿qué parece? En el gobierno no, pero en el campo popular sí. Bueno, veamos. Voy a dar una... Hagamos como un ping-pong, ¿te parece? Bueno, dale. En una larga jornada de debate, el gobierno tuvo un revés en discapacidad, pero mantuvo el veto a los jubilados. Justamente en el programa anterior estuvimos tratando el tema de discapacidad acá y espero que ahora puedan cumplirse todas estas demandas que reclamadas por los padres, por los jóvenes y niños con discapacidad y también por los profesionales que llevan adelante esa ardua tarea, ¿no? De contención en discapacidad. Otro revés para el gobierno es ayer la Cámara de Senadores rechazó por amplia mayoría los decretos 462 y 461 que disolvían o modificaban numerosos organismos públicos, entre ellos el INTA, el INTI y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la CONAVI, bueno, varios sectores. Los decretos fueron volteados por 60 votos a 10. ¿Qué más, Carmenchu? Y bueno, por segundo año consecutivo también el Senado convirtió en ley el financiamiento universitario, ¿sí? 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. Un número por encima de los 2/3 que permitirá resistir un nuevo veto presidencial. Día a día, ¿no? Con este gobierno hay que ir, pero sí hay que celebrar estos pequeños triunfos, logros, ¿no? Claro que sí, obvio que sí, porque vamos por más siempre, ni más ni menos. ¿Y qué otra cosa más? Y también en esa misma sesión se sancionó por 62 votos a favor y 8 en contra la emergencia en pediatría que protege al hospital Garrahan. Qué buena. Es muy buena, esa es muy buena. Claro que sí. ¿Y qué otra? Bueno, malas. Las malas. Dice que el gobierno logró brindar el veto a los aumentos de los jubilados, que lo dijimos, sí. El despido en los organismos nacionales, que a pesar de que el Senado dejó sin efecto los decretos de Milei, apenas terminada la votación en el Senado trascendieron 2 resoluciones del Ministerio de Economía y una firmada por Luis Caputo. ¿Es así o no? Así es. Donde se ponía disponibilidad a 367 técnicos y profesionales del INTA, del Instituto Nacional de Semillas, del Instituto Nacional de Vitivinicultura y 97 trabajadores de planta permanente de ANSB. Y también otro, ¿no? Porque este gobierno se pasa hablando de ensobrados, de coima, de corrupción, pero dentro de ellos se está destapando la olla, ¿no? Sí. Y el juez hoy, a la mañana, amanecimos con la noticia de que el juez Casanelo ordenó los procedimientos tras los audios en lo que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad reveló una trama de corrupción en la compra de medicamentos. Españolo no fue hallado hasta ese momento, después del mediodía lo encontraron, lo detuvieron. Y secuestraron su celular, ¿no? Bueno, se llevaron adelante 14 allanamientos durante la madrugada en el marco de una causa abierta tras la difusión de estos audios. Esperamos que realmente se lleve adelante una investigación y quienes están implicados, desde el presidente, su hermana y todo, la jefa,
El jefe le dice. Y los que pesaban la plata ahí, ¿no? Porque Sí, ya la sí. pesaban, no la podían contar, ¿no? Con la maquinita. La empezaban a contar, pero bueno, no había plata. Y ojalá que vayan presos próximamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hemos hecho como un recorrido de las buenas y malas de este gobierno. Ahora vamos a ir a nuestra primera invitada, que la voy a presentar. Se llama Soledad Roja, que es guardaparque de conservación territorial, que es la primera guardaparque de la Reserva Nacional y primera en la historia de General Pizarro. Bienvenida, Soledad. Bienvenida. Bueno, muchas gracias María, Carmen, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta y a gusto de escuchar dar estas buenas noticias y también algunas malas, ¿no? Pero conocerla es un placer para mí. No, para nosotros, la Para primera. nosotros. Bueno, no quise ni investigar ni nada, pero quiero que me digas, ¿qué hace, no? ¿Qué hace una guardia parque? ¿Cuál es tu tarea? Contanos todo de lo que puedas contar, alguna historia, de los animales que hay ahí en Anta. Bueno. Por ahí vi cosas, así que bueno. Y de la ¿Por qué Anta se llama Anta? ¿No? Perfecto, empecemos por donde quieras. No, bueno, la función de... Bueno, saludo a la audiencia también, a la gente que vino a acompañarme también acá. Muchísimas gracias, mis primas, mis sobrinas, mi sobrino. Tenemos Que público son- en tenemos las cámaras, público, no lo sepan, nota, pero ¿no? tenemos público. Multitudinaria Presente. presencia aquí. Bueno, la función de guardaparque es bastante amplia, pero la principal es la conservación de los bienes naturales de todos los argentinos y de todas las argentinas. Conservar, ¿no? Conservar, proteger. Y mi trabajo ahora es en la Reserva Nacional Pizarro, de donde yo soy nacida y criada en la localidad de General Pizarro y es donde está la Reserva Nacional Pizarro. Lo importante acá no es mi función en sí, sino por qué una Reserva Nacional de Pizarro, por qué, a quién se le ocurrió hacer una Claro. reserva ahí y cómo es que yo empecé a trabajar ahí, ¿no? A ver. Yo y después de mí también muchas personas locales que hoy trabajan en la Reserva Nacional Pizarro, que somos empleados del Estado Nacional, ¿no? Algo que es un privilegio, digamos, ¿no? Contar con un trabajo, un sueldo digno, que nunca habíamos tenido un sueldo y que hoy tengamos un sueldo, es muy valioso para nosotros. Bueno, había una vez dos lotes que se llamaban 32 y 33. Resulta que en la época del gobernador Ulloa, esos lotes 32 y 33 fueron nombrados reserva provincial. Pasaron los años, en el año 2003, 2004, 2005, todos esos años, llegó un gobernador que decidió que esa reserva provincial ya no tenía sentido ser reserva y se la ponía en venta para arreglar las rutas que de la zona, ¿no? La ruta 5 sería en este caso. La ruta de la soja también, La ruta ¿no? de la soja, exacto. Entonces, una reserva provincial, estos lotes 32 y 33, como lo conocíamos, pues no tenía nombre esta reserva, habían puesto en venta. No se vendieron. Pero dentro de esa reserva había muchos pobladores que se dedicaban a tener su ganado, sus vacas, sus cabras, tenían sus pequeños cercaditos o cercos, no tenían grande producción ni de soja ni de hortalizas, no. Tenían pequeños cercos, le llamábamos, donde hacían anco, sandía, maíz, ¿no? Lo Los básico. productores familiares, que Sí, son los sí, que sí. nos dan de comer en realidad, ¿no? Exactamente. Que de ahí exactamente. sale la comida o sea, los alimentos que consumimos en las Exacto. ciudades. Y también entre esta gente criolla que eran prácticamente los fundadores del pueblo, ¿no? Que se quedaron ahí. Dentro de esas personas que vivían en ese lugar estaba mi abuelo, que es uno de los primeros pobladores de Pizarro, mis tías, que son hijas del abuelo, que también vivían en el lugar, tenían sus vacas, usaban, ni siquiera sabían que era una reserva, sino que le decían los fiscales, ¿no? Claro. Los lotes, el fisco, los lotes fiscales. Entonces ellos ocupaban estos lugares de toda la vida. Cuando se venden los terrenos, ahí empiezan a enterarse porque empezaron a ser notificados para desalojar Claro. esos lugares, ¿no? La gente se asustó, obviamente, porque tenían la presión de una visita del gobierno local, que obviamente los gobiernos locales nunca, pero jamás se van a poner en contra de los de arriba. Siempre es más fácil apretar los de abajo.
pero Así es. nunca oponerse a los de arriba. Entonces empezaron los pobladores ahí a recibir la presión, y algunos cedieron, otros no. Algunos recibieron 60 hectáreas, 30 hectáreas, los reubicaron de donde estaban, los llevaron a cerca del pueblo. Otros no recibieron nada. Otros tantos que no vivían ni merecían, recibieron, ¿no? Fueron beneficiados, aprovecharon el oportunismo, ¿no? De siempre, ¿no? Pero también algunos recibieron 30 hectáreas, otros 300, ¿no? Me imagino los apellidos de esas personas. Sí. Entonces hubo mucha injusticia en esa reubicación o reacomodar a la gente, ¿no? Dentro de ella estaba la mamá de mi prima que me está acompañando hoy, mi tía Reina, que tenía vacas, perdió todo, ¿no? Perdió las vacas porque se empezaron a ir por cualquier lado porque no tenía sus tierras. Ella le firmó para uno de los pobladores avalando que él era un poblador y que merecía tener esas tierras, y cuando le tocó el turno de ese poblador, que era político también, firmarle para ella, le dijo: no te voy a firmar porque vos no vivías en ese lugar. Él tampoco vivía en ese lugar. Y hoy tiene 300 hectáreas. Pero bueno, fue entonces cuando la gente se convocó, empezó a reclamar, se manifestaban, ¿no? por estas tierras, por estos montes, en realidad, no por la tierra sino en sí, sino el monte, ¿no? Claro. Sí. El monte donde sacaban la leña, donde sacaba el poste para hacer su casa, donde sacaba el mistol, la algarroba, porque yo me crié comiendo mistol y algarroba en Pizarro, ¿no? Y por eso amo el monte y tengo la suerte de hoy de conservarlo, ¿no? Y lo hago con el compromiso y el amor como si lo estuviera conservando a mi propio abuelo, ¿no? Entonces por ahí no entienden el compromiso que yo tengo, pero es ese. Perdón. No, sí lo entendemos. Lo entendemos claro que sí. perfectamente, la Claro. relación que uno establece con esa tierra, con ese monte, que no es la misma del explotador, ¿no? Que va y Exacto. acaba, que saca el monte, que ocupa la tierra para la soja, que la desgasta, y que luego eso queda desierto, ¿no? Que es distinto. Exactamente. Bueno, en esa lucha de algunos pobladores, en esa lucha se suma a esta lucha la comunidad wichí también. A un vecino se le ocurre convocar a una organización, a Greenpeace, ¿no? ¿A quién podemos pedir ayuda? ¿A quién podemos recurrir? Y alguien le dice: hay una organización que ayuda a luchar por los montes. Y ahí aparece el nombre de Greenpeace. Lo convocan, lo llaman, viene Greenpeace al lugar y empieza, ¿no? A difundir, se hace mundialmente conocido el caso de Pizarro, el caso Pizarro, ¿no? Desmontar Pizarro, los títulos así que salían en los diarios, la reserva se vende, se remata, y bueno, se dio a conocer mundialmente esto, Sí. y la acción de Greenpeace ayudó también para que esto se pueda lograr, ¿no? Entonces la comunidad wichí era más fuerte, digamos, ¿no? Que los criollos empezaron a negociar de una forma u otra, y se acomodaron, y los que quedaron sin nada seguían en la lucha, pero hasta el día de hoy no recibieron nada. Pero bueno, Greenpeace logra, bueno, que se sumen obviamente, como en todas las campañas que hacen, artistas reconocidos como Natalia Oreiro, Ricardo Darín, Gastón Pols, bueno, todos esos artistas reconocidos vinieron a Pizarro, hicieron programas de televisión, llevan al cacique Simón López, a Donato Antolín, a Belisario, que eran miembros de la comunidad wichí, el cacique y su cacique y acompañantes, logran llevarlos a Buenos Aires. Y allá estaba en ese momento el programa de Diego Maradona, ¿se acuerdan? La noche del 10 Sí, se llamaba. Bueno, logran que ellos participen en ese programa, en la noche del 10. Y ahí, pero miren cómo la función también que tiene ustedes como comunicadoras, o un programa de televisión, o una estrella, o un artista, siempre tiene que mediar también por aquel que más necesita, ¿no? Claro, visibilizar las luchas, Exactamente. ¿no? Es importante. Exactamente. Y en ese momento, ¿qué hace Diego Armando Maradona? Escucha a la comunidad wichí, al cacique que estaba ahí, y le habla directamente a la cámara a Néstor Kirchner, que era en ese momento el presidente. Al otro día, Néstor Kirchner le abre las puertas al cacique y a sus acompañantes en la Casa Rosada. Hay una foto espectacular de ese día, donde está, dice que, bueno, estaban todos reunidos así, y el Néstor Kirchner le dicen: tomen asiento, así, tomen asiento.
Entonces el cacique mira así a todos lados. Y se sienta en el sillón. Exactamente. Del presidente. Ver el sillón de Rivadavia. Perfecto. Claro. Pero por supuesto. Fue así, se sentó y hay una foto hermosa de Néstor Kirchner abrazándolo así de atrás al cacique y tomándose la foto, ¿no? Y ahí Simón López sentado en el sillón de Rivadavia. Y bueno, ahí aparece Parques Nacionales, el presidente en ese momento le pide a Parques Nacionales que se haga cargo de este conflicto social, ¿no? De darle, por lo menos, tratar de alguna forma, salvar un pedazo de ese monte que ya estaba vendido todo. Los 32 y 33, los dos lotes, que son como 25.000 hectáreas, ya estaba vendido todo. Entonces, Parques Nacionales, o el Estado Nacional en realidad, compra o logra comprar casi 8.000 hectáreas. Solamente 8.000 hectáreas de esas 25.000 y tantos se logra salvar de la tala indiscriminada, que hoy todo el resto es soja y lo único que se conserva es esas casi 8.000 hectáreas. Y dentro de esas 8.000 hectáreas vive la comunidad Wichí dentro de la Reserva Nacional Pizarro. Ajá. Porque en ese momento el presidente decide que la reserva era creada para que dentro de ese lote reciban 800 hectáreas para que ellos vivan ahí. Después se amplió la cantidad, de 800 pasó a casi 1.200 hectáreas. Así que ellos viven en ese lugar. Así que muy al contrario de lo que sucedía antes en los parques nacionales, que se creaba un parque nacional y se echaba a la gente hacia afuera, esto fue muy al revés. Esto se creó un área protegida nacional para que un pueblo originario pueda vivir y tener su casa natural. Permanezca ahí, digamos, ¿no? Ocupe su lugar ancestral. Claro. Exactamente. Bien. Ay, qué preciosa, ¿no? La historia, la verdad. Es muy bueno conocer, ¿no? Esto que decís. No es que se crea un parque nacional y se expulsa, como estamos viendo, ¿no? En el sur, en los parques nacionales del sur, tanto en Argentina como en Chile, que se expulsa a las comunidades mapuche, ¿no? Acá fue al revés. Y bueno, algo... A mí, yo te escuchaba y escuchaba lo que decías y pensaba en la importancia de un Estado presente, ¿no? Un Estado presente en la defensa del territorio, en la defensa... Garante de derecho. Como garante de derecho, claro. De comunidades enteras y tu rol en ese Estado. Como guardiana, ¿no? Guardiana de ese territorio, guardiana de la naturaleza. Pero que todavía no nos cuentes porque llegó nuestra otra invitada, la podemos presentar, si por te favor, parece. sí. Bueno, vamos a presentar a Verónica Ardanaz, que es integrante de la Fundación Sevil. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Muchísimas gracias a este programa hermoso. Bueno, también sos miembro de la Asamblea Lesbotransfeminista. Por supuesto. Ah, claro. Así por supuesto, aportando desde el ecofeminismo. Exactamente. Los feminismos son así, son muchos, no es uno solo. No, es amplio, digamos. Defendemos la... ¿Para dónde vamos, María? ¿Qué decís vos? ¿Vamos musiquita o no? No, todavía no, nos queda un ratito. A ver, que nos comente ahí Soledad. Claro, porque para contarles cómo llegué yo a ser guardaparque, tenía que contarles cómo es que llegó a la Reserva Pizarro. Claro. Si no, yo no hubiese llegado nunca a ser guardaparque. ¿Vos decís? Sí, totalmente. Contanos. Bueno, cuando llega a Parques Nacionales a Pizarro, era muy difícil estar del lado de Greenpeace, como la gente le decía, porque no le decía Parque Nacional, sino le decía Greenpeace. Era muy difícil estar del lado de Greenpeace o de Parques Nacionales, porque el gobierno local y provincial estaba obviamente en contra, porque se ha venido a oponer a un plan perfecto que tenía el gobierno provincial y local. Entonces empecé yo a participar en las reuniones que se hacían, y daban a conocer que era Parques Nacionales, que yo tampoco no tenía ni idea que era Parques Nacionales, que hacía, la gente empezó a reunirse, a escuchar. Bueno, en una de esas reuniones dicen que van a empezar a hacer un diario, ¿no? Para dar a conocer lo que era Parques y que la gente participe también. Entonces la gente que estaba en la reunión me elige a mí como coordinadora de este diario que se llamaba El Ocalay, que le pusimos nombre porque significa amigo en Wichí. Y ahí empecé a participar, ¿no? Con esta actividad de Parques Nacionales, y después también era la conocedora del lugar, entonces los llevaba hasta tal lugar, hasta tal poblador, y los acompañaba, los guiaba, sin siquiera saber que yo podía trabajar en parques. Claro. Lo hacía porque estaba comprometida con la lucha, ¿no? Y porque sabía, quizás sin conocer a fondo lo que era Parques Nacionales, sabía que venían a defender el monte, que quizás ya no iba a ser para que la gente viva ahí adentro, porque ya lo habían reubicado, pero que sí, que era una muestra de aquello que tanto nos dio, ¿no?
como les decía, la leña, el alimento, el árbol para la casa. Y entonces me puse de ese lado, ¿no? Y ahí empecé eso fue en el 2006, en el 2007 se hizo un curso de guardaparque de apoyo en San Martín de los Andes, me presento, quedo seleccionada, hice el curso. Y en el 2009, pero mientras tanto yo seguía trabajando de voluntaria ad honorem, sin cobrar nada, pero me empezó a apasionar el trabajo de la conservación y lo que hacía parques nacionales, ¿no? Y a trabajar con la comunidad wichí. Y ya mientras tanto, esperando el nombramiento, en el año 2009 me sale el nombramiento para Guardaparque Nacional, y bueno, ahí pasé a ser planta permanente. A partir de ahí soy la primer Guardaparque Nacional de Pizarro y la primer Guardaparque Nacional de la Reserva Nacional Pizarro. Estaba como intendente Eloy López, que lo mencionó el operador, que lo conoce. La primera mujer. La primera guardaparque y la primera mujer también, Wow. Digamos, porque Todos juntos. Sí, como nos todos merecemos, por favor. Hoy somos 7 guardaparques, 6 varones y yo, y son 4 brigadistas de incendios forestales, y aparte hay 2 mujeres administrativas que viven en Orán, porque ahí está la parte administrativa, y un contador, y el intendente de la Reserva Nacional Pizarro. Pero ¿qué es lo que siempre valoro? El haber entrado primero, porque si no hubiese ingresado primero, no hubiese ingresado más. No había el cupo femenino. El cupo femenino. ¿Y cómo? ¿Pero por qué entré primera? Porque era la única que estaba, la única que se animó a estar del lado contrario al gobierno local y al gobierno provincial de ese momento, ¿no? Y por eso logré ingresar también como trabajadora de Parques Nacionales. Hoy ya no, hoy todo el mundo quiere estar en la Reserva Nacional Pizarro, hoy todo el mundo quiere hacer el curso, hoy ya no, nadie tiene miedo. Pero para llegar a esto hemos tenido que recorrer un largo camino, luchar con grandes poderosos, ser oposición de un gobierno local poderoso, realmente poderoso y apretador, ¿no? Entonces, no solo ser guardaparque, sino en un momento me tocó también jugar a ser candidata a intendenta para lograr cortar con ese poder, que realmente oprimía de verdad, y estamos diciendo, no, pero ya pasó, ya no hay opresión, la gente no tiene miedo. Sí, era un gobierno, y que no me van a dejar mentir los que están acá, que oprimía, perseguía, que incluso no quería trabajar con parques nacionales porque estaba yo. O mi tía, por ejemplo, iba a reclamar sus tierras y le decía no porque su sobrina tal cosa, ¿no? Y entonces muchas de las injusticias que pasaron lo hicieron diciendo a nombre mío, ¿no? Por culpa de tu sobrina, por culpa de tu prima, por Es culpa que a de tu vos compañera nomás de se te trabajo. ocurre. Una mujer. Vamos a hablar de eso, ¿no? De la cuestión de género, Sí. y por qué somos en realidad las guardianas, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿les parece si vamos a una pausa escuchando musiquita? Vamos, Carmencita, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, ay, me encanta este tema, no sé por qué, se llama Ayer te vi, de Louta y Zoe Gattuso.